La grieta en el alma. 48 horas para destruir 6 años de mentiras. El silencio nunca había sido un aliado en esta casa. Nunca. Con 2 niños pequeños, un varón de 3 años y una niña que apenas gateaba, cada rincón era un eco de risitas, llantos o el suave constante zumbido de la vida en su ser más exigente. Pero ese martes, mientras el sol de la tarde se desangraba en un naranja enfermizo sobre el suelo de madera de cedro, el silencio era un invasor, una presencia alienígena, fría y absoluta. Era un vacío que presionaba mis tímpanos hasta hacerlos doler, la manifestación física de la monstruosa mentira que acababa de tragar. Mi esposo, Alejandro, había sido tan meticuloso, tan cuidadoso en la construcción de su fachada. Un hombre de negocios, exitoso, que enviaba flores sin motivo, que me hacía sentir la mujer más afortunada de Ciudad de México. Pero hace 2 semanas tropecé con el primer hilo suelto. Un mensaje de texto descuidado, un nombre que no reconocí, borrado demasiado tarde. Ese hilo se había desenredado ahora en un tapiz grotesco de traición y miseria. Y el aire mismo parecía envenenado por sus confesiones. Sí, Sofía, lo hice. Fueron 2. No, en realidad, muchas más. 2 amantes estables, las que tienen nombre y apellidos. Murmuró él con la voz pastosa y hundida en una silla que parecía demasiado grande para él. Parecía un niño pillado robando dulces, no el arquitecto de mi ruina. Me contó de las 2 mujeres, ambas casadas, ambas contactadas a través de ese rincón retorcido del internet que llamó buscadores de aventuras en una aplicación secreta. Mi corazón latía a un ritmo esquizofrénico contra mis costillas. Un latido era de furia ardiente, el otro de una piedad patética que yo no merecía sentir. ¿Qué? ¿Cibersexo? ¿Juguetes remotos? ¿Escorts que costaban más que la mensualidad de la hipoteca de esta casa, Alejandro? ¿Suscripciones a OnlyFans con nuestro dinero? Mis preguntas eran lanzas, pero él las desviaba con el escudo de su propio dolor fabricado. La peor puñalada, la que me hizo doblarme como un papel arrugado, fue la última. Me confesó que ella, una de ellas, la que recientemente había dado a luz, había estado aquí, en nuestra casa, en nuestra cama mientras mis bebés dormían inocentemente por el pasillo. La sola audacia de esa violación era una forma de violencia que no tiene nombre en la lengua. Era una profanación calculada de mi único santuario. Sentí el piso que se movía bajo mis pies, y solo me mantuve de pie por el peso de mis hijos dormidos en el piso de arriba. El recuerdo es un carrete de terror que se reproduce una y otra vez en el teatro oscuro de mi mente. Esto fue una semana antes de la confrontación final. Había vuelto a casa temprano de mi doble turno en la pequeña pastelería que con tanto esfuerzo abríamos cada mañana. Las bolsas del súper pesaban como bloques de cemento en mis manos, y la fatiga me nublaba la vista. Entré a la cocina y me detuve en seco. Mi sistema de alarma interno, adormecido por años de su manipulación emocional, gritó. Allí, sobre el mármol, al lado del montón de correspondencia que él siempre olvidaba abrir, había una sola, diminuta pluma negra iridiscente. Era elegante, lisa y completamente fuera de lugar. No era de ninguna paloma de la calle, ni de un gorrión de jardín. Era un vestigio, un recuerdo de algo secreto y lujoso. Y luego, el olor. Un rastro tenue, persistente. Una nota floral de jazmín caro y algo punzante, metálico, como el miedo o tal vez una colonia barata mezclada con una dulzura empalagosa. Yo lo sabía. No necesitaba ver la copa de vino vacía, la que él más tarde alegaría haber bebido, ni la cama hecha a toda prisa que olía débilmente a una extraña, una fragancia dulce y enfermiza. Alejandro estaba en el baño principal, la ducha abierta, el agua cayendo con la furia de su desesperación. Un intento frenético por lavar el olor de su vida secreta. Yo me quedé allí, paralizada, la pluma girando una y otra vez en la palma húmeda de mi mano. El pensamiento me golpeó como un puñetazo físico en el estómago. Casi la atrapó. Quizás ella todavía estaba ahí, escondida en el armario, aterrada. Un accesorio desechable en su circo interminable de engaños, una cómplice silenciosa en la violación de mi hogar. Dejé caer las bolsas, las latas de frijoles rebotaron por el suelo como munición olvidada y corrí. Conduje sin rumbo hasta que las luces de la ciudad se hicieron una mancha borrosa en el espejo retrovisor, racionalizando mi terror como agotamiento y paranoia, pero no era fatiga,
Era la certeza aplastante y absoluta de que los muros de mi santuario eran de cristal y se habían hecho añicos, dejándome expuesta a un mundo frío y depredador. Ahora él se ha ido, por fortuna. Accedió a mantenerse alejado de los niños y someterse a una evaluación psiquiátrica y a un programa de cambio de comportamiento para hombres. Pero el silencio que ha dejado no es libertad, es una jaula. Me siento aquí, con el informe policial que presenté hace semanas, arrugado en mi mano. Un informe sobre su temperamento volátil, su agresión verbal hacia nuestro hijo, los constantes gritos a nuestro pequeño, los aterradores cambios de humor que lo convertían en un encantador bombardero de amor que me inundaba de flores y tarjetas, o un extraño venenoso y oscuro en menos de 48 horas. Su psicólogo sospecha un trastorno límite de la personalidad o narcisismo. Leo las palabras, etiquetas clínicas frías, pero no explican la agonía, no explican por qué lo extraño, porque sabiendo que participó en un acto de sexo grupal con su amante embarazada y 3 hombres más, sabiendo que puso en riesgo mi salud al negarse a usar protección, tuve que hacerme la prueba, la humillación. Sabiendo que nos ha arruinado económicamente, sigo encontrando en mí la necesidad de ser amable, de ofrecerle consuelo. Reproduzco en mi cabeza cada momento dulce, cada declaración de amor, y trato de reconciliar a los 2 hombres. Sé que es el vínculo traumático, esa adicción insidiosa y química a la persona que causa el dolor, un estado mental donde me siento destrozada, como si estuviera en una secta y me hubieran lavado el cerebro. Soy una prisionera de mi propio amor distorsionado, encadenada al fantasma de un hombre que nunca existió. El alcance total de su destrucción financiera es el bloque de cemento atado a mi tobillo. Él lo controlaba todo, siempre lo ha controlado todo. Ahora solo tengo sus admisiones aterradas y vagas, deudas enormes, astronómicas, todos los ingresos familiares desaparecidos, sé de los hoteles, los escorts, los servicios de suscripción, pero eso no explica la escala de este vacío. Anoche irrumpí en su oficina, la que él siempre mantenía con llave. Mis manos temblaban con una adrenalina casi criminal. Los documentos financieros que encontré no eran solo estados de cuenta bancarios, eran solicitudes de préstamo de instituciones turbias, offshore. Las tasas de interés eran astronómicas. El aval era aterradoramente vago, mencionando activos digitales y flujos de datos privados. Esto no era solo un problema secreto de gasto, era un agujero negro de crimen organizado. Él no solo pagaba por sexo, estaba enredado en algo mucho más grande, algo peligroso. Encontré un solo mensaje de texto críptico en un viejo teléfono desechable, un dispositivo que había usado durante años para mantener su doble vida. El mensaje era una sentencia. El aval está en lugar. Tienes 48 horas o el registro se hace público. La fecha del mensaje era el mismo día que entró para su evaluación. Esto ya no se trataba de adicción al sexo, se trataba de supervivencia. La tarea, enorme, aplastante, casi imposible, se reveló en ese momento. Tengo 48 horas para desentrañar toda la red de su engaño financiero y sexual, encontrar ese registro que mencionó, la clave de toda la operación, y asegurar la seguridad de mis hijos antes de que el remitente de ese mensaje venga a cobrar lo que se les debe. Y tengo que hacerlo mientras lucho contra la necesidad desesperada, patética, de consolar al hombre que intenta destruirme. 48 horas para desmantelar una mentira de 6 años. El reloj comenzó a sonar en el instante en que él se fue. La mañana siguiente se sintió como si el mundo hubiera cambiado de color. Yo me paré sobre las cunas, observando a mis hijos dormir. Mi pequeño, el que su padre regañaba y le gritaba constantemente, tenía el rostro sereno bajo la luz temprana que se colaba por la ventana. Era la única paz que había sentido en días, pero incluso esa paz estaba manchada. La pluma negra iridiscente de la noche en que casi la atrapé seguía ahí, sobre mi mesa de noche, un recordatorio feo y constante del delgado velo que había separado mi realidad de su depravación. Ya no podía confiar en nadie de nuestro círculo. Alejandro había pasado años aislándome, creando una mentalidad de asedio donde su volatilidad era, de alguna manera retorcida, siempre culpa mía. Necesitaba un especialista, un cazador de fantasmas para los espectros digitales y emocionales que él había dejado.
Conduje a través de la densa niebla matutina de la ciudad, con los nudillos blancos apretando el volante. Me detuve en un edificio de oficinas discreto y sin señalizar, en una zona de la colonia Roma con ese aire a dinero viejo y secretos silenciosos. Dentro, me encontré con la licenciada Alana Vesper. Era abogado de derecho familiar y ex contadora forense, recomendada por una publicación anónima en un foro de apoyo para víctimas de narcisistas. Tenía los ojos de alguien que ha visto demasiado papel, demasiados votos rotos. Su voz era seca como pergamino viejo, desprovista de juicio pero llena de un análisis frío y despiadado. Puse sobre su escritorio toda la sórdida historia, los 2 años de aventuras con mujeres casadas, el sexo grupal, la amante embarazada, la deuda, el teléfono desechable, la aterradora fecha límite de 48 horas. Incluso le mostré los perfiles en redes sociales de las 2 mujeres, los perfiles que él me había proporcionado escalofriantemente, como si fueran premios, un último y retorcido acto de transparencia. ¿Él le dio la evidencia de su crimen?, preguntó Alana Vesper, sin mover un músculo facial. Mi respiración se cortó. Sí, él dijo que quería ser completamente transparente. Eso no es una confesión, Sofía. Eso es dominación, dijo ella inclinándose sobre el escritorio. Quiere que sienta su control incluso ahora. Quiere que sostenga la bomba, haciéndole cómplice de las consecuencias. Es un narcisista de manual. Cuando sabe que ha sido descubierto, da la información más hiriente para ganar el último asalto emocional. Mientras hablábamos, una oleada aplastante de náuseas me invadió. No era el shock de las nuevas revelaciones, era la vieja y familiar vergüenza de mi propia debilidad. Me siento como si estuviera en una secta, susurré, las palabras ásperas, con sabor a ceniza. Lavada del Boresemo, ¿por qué no lo odio? ¿Por qué solo extraño el consuelo de la mentira? El hombre que enviaba flores cada semana sin motivo. Le conté el detalle que más me atormentaba. Nuestra primera cita, la caballería fabricada, cuando se negó mi tener intimidad, alegando que quería más que solo sexo conmigo. Fue la actuación calculada, el gesto grandioso que cimentó mi devoción. Cada acto de bondad, cada momento de conexión fabricada, era solo el condimento para la comida de mi destrucción. Alana Vesper se inclinó hacia adelante, su expresión intensa, cortando mi monólogo con la precisión de un cirujano. Ese es el vínculo, Sofía, el vínculo traumático. Él la privó de seguridad emocional y luego le ofreció una migaja de validación, haciendo que esa migaja supiera un banquete. Pero no tenemos tiempo para romper esa adicción química ahora, tenemos que redirigirla. Por las próximas 36 horas, su adicción no es él, su adicción es la verdad. Esa es su cuerda de salvamento, su única arma. Sus palabras eran una descarga eléctrica fría y necesaria que cortaba la niebla emocional de mi mente. En ese momento entendí que no estaba buscando justicia, sino liberación. ¿Cuál es el plan?, pregunté, la voz firme por primera vez en días. Alana Vesper desplegó el mapa de la batalla. Era audaz, remelado, y el único camino hacia la seguridad. Nos quedaban 36 horas. Primero, la recuperación. El registro. Necesitábamos encontrar el registro, el documento financiero mencionado en el texto. Debe ser un archivo digital, oculto en algún lugar de la casa. Es la clave de la deuda criminal y del aval. Si lo encuentran quienes le enviaron el mensaje, pensarán que él lo usó para traicionarlos y nos culparán. Segundo, la reubicación, el escape. Necesitábamos asegurar nuestra ubicación digital y física. Puesto que él y sus cómplices estaban donde vivo, yo debía estar lista para irme con los niños esta misma noche. Alana tenía una casa de seguridad temporal, indetectable, preparada. Tercero, el imperativo moral, la bomba. Yo tenía que advertir a los cónyuges de sus amantes. Ellos también eran víctimas, no solo de la infidelidad, sino de riesgos potenciales de salud y financieros debido a sus actos sexuales grupales sin protección. Contactarlos antes de estar a salvo podría exponerme, o peor, alertar a Alejandro si él llegaba a saber de mis acciones y acortaba su programa de evaluación. Alana creó un canal de mensajes seguro, encriptado e imposible de rastrear. Usted los contactará, dijo, con los ojos de un águila, pero solo después de que hayamos asegurado el registro y usted esté en la nueva ubicación. Debe estar absolutamente a salvo cuando suelte la bomba. En el instante en que ese registro sea público, el reloj de 48 horas se convertirá en una cuenta regresiva para su seguridad física y la de sus hijos de parte de la gente que tiene la deuda. Subrayó la finalidad de la acción, convirtiendo la búsqueda de justicia en una carrera desesperada contra el tiempo. No era solo huir, era dejar un rastro de destrucción controlado que asegurara que los monstruos fueran tras él y no tras nosotros. La adrenalina me golpeó de nuevo. Ya no era la esposa víctima, era la cazadora. El camino de regreso a casa fue una niebla de determinación.
Al llegar, el aire de la casa se sentía sofocante. Cada sombra era un escondite, cada crujido del suelo una advertencia. Me quedaban 34 horas. La búsqueda del registro tenía que ser silenciosa, total e invisible. Alejandro era un maestro de los secretos, un planificador meticuloso de la destrucción emocional. Su vida entera era un secreto, oculto bajo la performance de un esposo devoto, aunque voluble. ¿Dónde escondería un hombre que lo controlaba todo la evidencia de su crimen final y devastador, un crimen que iba mucho más allá de la mera infidelidad? Empecé en su oficina, que solo había explorado brevemente la noche anterior. Revisé cada libro en el estante, cada falsa caja antigua, cada pata hueca del escritorio. Nada. Solo polvo viejo, recibos sin sentido y el persistente olor metálico de su ambición. Mi mente corría tratando de anticipar la lógica retorcida de un narcisista de alto funcionamiento. No le escondería la vista, pero lo escondería en algún lugar que lo hiciera sentir superior. Un lugar que solo él pudiera recordar y acceder, un monumento final y arrogante a su propia astucia. Pensé en su obsesión con el control. Él veía todo lo que yo decía y hacía como un ataque dirigido a él. Su secreto más profundo estaría protegido por la capa más complicada de ese control. Recordé el comienzo de la mentira. El chat de internet, las publicaciones en foros secretos, los perfiles de citas que databan desde que nacieron nuestros hijos. Siempre estaba en línea, siempre conectado, el fantasma digital supremo. Me golpeó. El registro no sería papel. Él no se arriesgaría con el papel. Sería un fantasma digital. Recordé la costosa, industrial torre de servidor que él insistió en comprar para su trabajo desde casa. Siempre había sido patológicamente protector con ese servidor, manteniéndolo bajo llave en el rincón húmedo y aislado del sótano, su propia fortaleza de la soledad. Bajé al sótano. El aire era espeso, con olor a humedad y hormigón antiguo. El servidor zumbaba, un sonido bajo y amenazante, como una bestia enjaulada. Él había configurado un complejo sistema de contraseñas de múltiples capas. Probé cumpleaños, aniversarios, incluso los nombres de las 2 amantes que tan caballerosamente me había proporcionado. Todos fallaron. La pantalla parpadeó. Acceso denegado. Quedan 3 intentos. El pánico arañó mi garganta. Si lo bloqueaba, la información podría borrarse permanentemente, y las personas que enviaron el texto amenazante asumirían que yo había destruido intencionalmente su aval, lo que desencadenaría una represalia inmediata. Me quedaban 30 horas. Me paré frente al servidor, su carcasa de metal frío burlándose de mi agotamiento intelectual y emocional. Y de repente, un recuerdo. Su único momento de vulnerabilidad genuina, no calculada. Su amor obsesivo por una rara moneda de oro antigua que heredó de su abuelo. A menudo hablaba de ella en voz baja, diciendo que representaba su verdadero valor, su yo real, la persona debajo de la máscara de bombardeo de amor. Una vez me dijo, en un momento de confianza borracha, que pasara lo que pasara, la fecha de acuñación de esa moneda sería la clave de su caja fuerte de seguridad. Tecleé el año de acuñación de 4 dígitos de esa moneda. La pantalla dudó por un segundo aterrador. Entonces destelló. Acceso concedido. El servidor era un laberinto de carpetas encriptadas llenas de material pornográfico, registros de sexting y archivos de transacciones financieras. Pero uno se destacó, ominosamente llamado el Vault. Dentro, el registro era una sola y monstruosa hoja de cálculo. No era solo deuda por escorts, era un complejo esquema de 5 años de lavado de dinero para una organización criminal que operaba en toda la costa atlántica, involucrando múltiples empresas fantasmas y cuentas offshore. El aval para el préstamo final y masivo no era solo la casa, era toda su red digital. El servidor, sus cuentas y los datos ocultos que podían implicar a docenas de operativos de alto nivel. El texto amenazante no era de un usurero. Era de un operativo de alto rango, advirtiéndole que su tiempo había terminado. Mi corazón martilló contra mis costillas, no por miedo, sino por el repentino y poderoso conocimiento del poder que ahora tenía. Copié frenéticamente el archivo en una pequeña unidad USB de grado militar que me había dado Alana Vesper. Yo tenía la bomba, ahora solo necesitaba detonarla de forma segura. El reloj marcaba 28 horas restantes. El desahogo de la verdad. La detonación de la bomba.
Me quedé en medio de mi matrimonio, un campo de batalla sembrado de metralla emocional. Miré las fotos en la repisa, Alejandro sonriendo, sosteniendo a nuestra hija recién nacida. Sentí un vacío helado. El rostro de la fotografía era el de un extraño, imitando con pericia la devoción. Comprendí que el amor que yo lamentaba no se había perdido. Había sido robado y reemplazado por una mentira de alta definición. Esta claridad era brutal, pero me empoderaba. Una incisión limpia y afilada que cortó el vínculo traumático. Ya no se trataba de perdonarlo, se trataba de salvarnos. Me quedaban 25 horas. Empaqué 2 bolsas pequeñas para los niños y una para mí. Solo lo esencial, lo justo para comenzar una vida fantasma. Mis ojos se posaron en la pluma negra sobre la mesita de noche. La tomé no como un recuerdo de traición, sino como un talismán del casi accidente que impulsó mi escape. Un recordatorio de que estuve a un segundo del desastre. La guardé en el forro de mi abrigo. Hice un último barrido de la casa, limpiando todo rastro de mi búsqueda en su oficina y el sótano. La casa estaba ahora fría, estéril y hostil. Era hora de dejar esta jaula de cristal y adentrarme en lo desconocido y peligroso. Alana Vesper había organizado una casa de seguridad temporal, un apartamento tranquilo sobre el garaje sin usar de su hermana, a kilómetros de distancia, accesible solo a través de una secuencia complicada de códigos y una puerta privada. Era anónimo, seguro, y lo más importante, su red no conocía la dirección. El viaje fue un borrón de paranoia. Cada automóvil que se colocaba a mi lado se sentía como un asesino enviado por la organización. El sol de la tarde se hundía, tiñendo el cielo de un rojo de advertencia. Acomodé a los niños. Sus preguntas inocentes sobre las largas vacaciones de papá me rompían el alma. Pero su seguridad era mi motor. Este era el punto de no retorno. Me senté en la laptop segura que me proporcionó Alana. Era hora de detonar. Me quedaban 20 horas. Tenía el registro, el plano de su destrucción y sus conexiones criminales. Ahora, el último y agonizante paso de la tarea imposible. Tenía que notificar a los cónyuges. Accedí al canal de mensajería encriptado que Alana Vesper había creado. Esto no se trataba de venganza, se trataba de proteger a personas inocentes de un hombre que trataba las vidas como juguetes desechables. El acto de sexo grupal, el hecho de que una mujer fuera una madre reciente, cuyo cónyuge desconocía por completo los riesgos de salud de su familia, el potencial de ITS y el fraude financiero, era demasiado grave para ignorarlo. Redacté 3 mensajes idénticos y concisos, despojados de emoción y centrados solo en los hechos necesarios. Ruina financiera, riesgo médico, prueba adjunta. Incluí las porciones relevantes del registro que mostraban que las cuentas bancarias de sus cónyuges también estaban siendo utilizadas como parte del esquema de lavado de dinero de Alejandro, conectando sus vidas directamente con el crimen y la peligrosa organización. Mi dedo se cernió sobre el botón de enviar. Este era el umbral. En el momento en que esos mensajes llegaran, 3 matrimonios más explotarían y la organización criminal sabría que su aval estaba comprometido, lo que provocaría una caótica estampida por su propia autopreservación. La represalia sería inmediata, apuntando potencialmente al hombre que ahora sería percibido como su informante. Cerré los ojos, respiré hondo y me concentré en el olor metálico de la pluma negra en el bolsillo de mi abrigo. Pensé en mi hijo encogiéndose cuando su padre alzaba la voz. Pensé en el fantasma de la otra mujer en mi casa. El vínculo traumático intentó una última vez atraerme de vuelta, susurrando, tal vez él puede cambiar, si tan solo le dieras una oportunidad, él será el hombre que quieres que sea. Vas a arruinar su vida si haces esto. Estrellé mi dedo contra el botón, un acto de pura voluntad contra 6 años de lavado de cerebro. Enviado. El mensaje estaba afuera, el reloj corría, no solo para mí, sino para la oscura empresa a la que él servía. El registro era ahora público. Me quedaban 19 horas hasta que él saliera de su centro de evaluación para enfrentar las consecuencias de su arrogancia. La furia de los heridos no se hizo esperar. 15 minutos después sonó el teléfono seguro. No era él y no era la policía. Era Alana Vesper, su voz un zumbido bajo y urgente. El registro está causando olas. La organización ya lo sabe. Acaban de borrar el servidor de Alejandro por completo. Una detonación remota. Llegaron demasiado tarde para detener el drop, pero están eliminando todos los demás rastros. Estamos a salvo por ahora. La casa de seguridad está asegurada, pero usted necesita entender que el peligro ha cambiado. Mi sangre se congeló.
Esto ya no es un caso civil, esto es una cacería criminal. Ellos asumirán que él liberó el registro, él es un pasivo, irán por él, pero también buscarán a cualquiera que supiera de el Vault. Eso significa usted, Sofía y cualquiera que haya contactado. Yo había planeado su regreso, su eventual intento de bombardearme de amor para volver, no su asesinato. Había estado tan concentrada en mi tarea imposible, el registro, los cónyuges, la seguridad, que no había tomado en cuenta la ira de verdaderos criminales organizados. Él no era solo un tramposo y un abusador, era un traidor a una red poderosa e implacable. Miré las cunas. Mis hijos eran lo único que me mantenía firme. Sus pequeñas respiraciones rítmicas eran un ancla poderosa. Me quedaban 15 horas hasta que él saliera de su centro de evaluación. Más tarde esa noche, una ráfaga de mensajes de texto llegó a través del canal encriptado, no de la organización criminal, sino de los cónyuges. Los mensajes eran crudos, devastadores y extrañamente validantes. La esposa del amante A. Voy a solicitar el divorcio. No tenía idea de la deuda, de los riesgos. Gracias por darme la verdad. No importa qué tan fea sea. ¿Dónde escondió el dinero? Mis cuentas están congeladas. Nos drenó a ambos. El esposo del amante B, la nueva madre. Mi bebé está sana, gracias a Dios, pero mi esposa se fue. Los documentos muestran que ella le estaba pasando dinero de mi negocio a él, que le ayudó a usar nuestra casa para los encuentros. Usted salvó mi vida y el futuro de mi hija de la ruina financiera y la enfermedad. Ya contacté a la policía. Voy a ir por él y por ella. El shock era inmenso. Yo esperaba ira dirigida hacia mí, negación o silencio. Esperaba víctimas que se derrumbarían. En cambio, encontré aliados, sobrevivientes por derecho propio, revitalizados por la claridad que yo había forzado sobre sus vidas. Sentí una oleada de alivio claro y limpio. No solo había destruido unas pocas vidas, había expuesto un cáncer que se estaba propagando. Este era el tipo de dolor correcto, el tipo que conducía a la sanación. Mi necesidad de odiarlo finalmente disminuyó, reemplazada por una determinación clara y enfocada en que se hiciera justicia. Alana Vesper llamó de nuevo, su urgencia palpable. Está programado para salir en 10 horas. La policía está esperando afuera, avisada por los 2 cónyuges que usted contactó, pero necesitan confirmación. La organización criminal llegará a él primero si sale de la instalación. Tienen operativos en todas partes. Usted necesita proporcionar el vínculo final, su confesión. Necesitamos la prueba de que él fue quien controló el registro y tenía la intención de usarlo para huir y traicionar a la organización. Sin ella, es solo un deudor, no un cabecilla criminal. Necesitamos su intención documentada. El problema, su confesión había sido verbal, a cuentagotas y sazonada con autocompasión, diseñada para activar mi empatía, una obra maestra de manipulación narcisista. No tenía nada concreto. Me senté en la silenciosa casa de seguridad, mirando las paredes. ¿Dónde estaba la única pieza de evidencia física que probaba su intención? El servidor estaba borrado, el teléfono desechable silente, su oficina esterilizada. Recordé su amor por su valor plendario, las monedas de oro antiguas. De pronto, recordé una nota de voz detallada y divagante que me dejó en mi vieja grabadora de voz privada hace semanas, después de uno de sus arrebatos explosivos. Estaba tratando de bombardearme de amor para volver y en su diatriba narcisista y autocompasiva podría haberse excedido, tratando de hacer que sus problemas parecieran más grandes que mi sufrimiento. Tenía 8 horas. El vínculo traumático estaba roto, reemplazado por la sombría necesidad de supervivencia. El dulce sabor amargo, la verdad en el silencio. 8 horas. Ese era el tiempo que me quedaba antes de que Alejandro saliera de su evaluación, o para que los criminales lo interceptaran primero. Yo estaba en un apartamento que olía a desuso y esperanza ajena, con 2 niños pequeños durmiendo. Mi supervivencia dependía de encontrar el último aliento de su traición, la prueba de su intención. El servidor estaba limpio, los teléfonos silenciados, su oficina estéril, pero el eslabón perdido, pensé, nunca fue la prueba de qué hizo, siempre fue la prueba de quién era. Recordé su amor por el valor verdadero, la moneda de oro, el fetiche narcisista que representaba su yo real, y recordé la grabadora de voz, una pequeña y olvidada grabadora digital que solía llevar en mi bolso para apuntar listas de súper o ideas para la pastelería. Él, en su ciclo de abuso, siempre regresaba con una ola de bombardeo de amor, y después de una de sus explosiones más violentas, él había dejado un mensaje largo y ebrio en esa grabadora, un intento de manipular mi piedad, de glorificar su propio sufrimiento. Fui a buscar mis viejas cajas, las que había etiquetado irónicamente como cosas sentimentales, antes de huir de Pasa. Estaban apiladas en el rincón más oscuro del garaje de la hermana de Alana Vesper. Mis manos, ahora ágiles y frías, buscaron entre viejas cartas de amor, tarjetas de cumpleaños para los niños y recuerdos de un matrimonio que nunca existió.
La caja olía a polvo y a mentiras viejas. Finalmente, la encontré. La pequeña grabadora de voz, escondida debajo de un montón de sus tarjetas melosas, las reliquias del bombardeo de amor que yo había guardado, irónicamente, como prueba de un afecto pasado que ya sabía falso. Presioné play, la mano me temblaba. El sonido crepitaba, su voz se escuchaba pastosa, deprimida y repugnantemente autocompasiva. Estaba divagando sobre lo incomprendido que era, cómo la presión de mantener todo unido, su doble vida, lo estaba aplastando. El audio era un mapa de su mente. Cambiaba de la furia reprimida al patetismo más bajo, el patrón exacto que definía su ciclo de abuso. Y luego, llegó. Una sola frase horripilante, el clímax de su colapso narcisista, lanzada al vacío, destinada a conmoverme con la grandeza de su dilema. La única cosa que yo controlo de verdad, Sofía, la única manera en que puedo comprar mi salida de este infierno que he fabricado es el registro digital, el Vault. Puedo borrarlo todo y empezar de cero con una hoja limpia o puedo usarlo para obligarles a ceder y tomar el dinero yo mismo. Solo necesito tiempo, el suficiente, antes de que mi evaluación termine para hacer la jugada final y escapar. Se hizo el silencio en la grabación, roto solo por un sollozo seco y falso. Era el enlace explícito. Su intención clara de usar el registro para apalancar su escape y estafar a la organización criminal. Era la clave de toda su mentalidad, la creencia del narcisista supremo de que podía controlar cada resultado y manipular incluso a sus socios criminales. No era solo un deudor, era un traidor planeando una traición mayor. Mi corazón no se encogió por piedad, se endureció por una claridad helada. Ya no había rastro del vínculo traumático. Lo que sentía era asco puro, un rechazo físico. No me había amado, nunca. Solo se había amado a sí mismo y a la grandiosa idea de ser el único ganador en su juego de dominación. Inmediatamente subí el archivo a Alana Vesper a través del canal seguro. El plazo de 48 horas estaba a punto de expirar. La pieza final del rompecabezas estaba en su lugar. 3 horas después, con solo 2 horas restando en el reloj, estaba mirando el feed de noticias en la laptop de Alana. Era una nota local de última hora. El titular parpadeaba en rojo urgente. Cae líder de red de lavado en clínica privada. Alejandro no lo logró. Mientras le escoltaban fuera de la instalación, fue interceptado por una fuerza de tarea conjunta de agentes federales y policía local de la Ciudad de México. El operativo fue rápido, quirúrgico, una escena sacada de una película mala. Lo arrestaron no solo por fraude, abuso doméstico y adulterio, sino por múltiples cargos de lavado de dinero, conspiración y participación con un anillo criminal. La imagen de él, pálido y luchando esposado, su rostro una máscara de shock y traición, fue el golpe final al espejo de ilusión que había sido mi vida. Su mandíbula estaba tensa, y sus ojos buscaban desesperadamente una salida, un pretexto, un consuelo que esta vez el mundo se negaba a darle. La policía tenía el registro, la nota de voz que probaba su intención y el testimonio de los 2 cónyuges traicionados, cuyos informes de riesgos de salud y fraude financiero habían convertido un asunto civil. La justicia había prevalecido. La organización criminal, ahora sumida en el caos, se centró en el control de daños, no en la venganza contra la pequeña esposa que los había expuesto. Las heroínas de la historia éramos las víctimas inocentes, yo y los 2 cónyuges, que elegimos la verdad sobre la negación. Yo había completado la tarea imposible, había desmantelado su vida, expuesto sus crímenes y asegurado el futuro de mis hijos. Toda la estructura de su engaño, las aventuras, el abuso, el control financiero, colapsó bajo el peso de su propia y monstruosa arrogancia. «Se acabó», murmuró Alana Vesper al otro lado de la línea, su voz seca por la tensión. «Hiciste lo imposible, Sofía. Ahora solo queda la parte más difícil, vivir». Estaba a salvo. Mis hijos estaban a salvo. Había recuperado mi vida, pero era una vida marcada de forma irrevocable. Estaba libre del hombre, pero todavía llevaba los fantasmas del vínculo traumático, el conocimiento de haber amado a un monstruo. La victoria era dulce, pero amarga. Me miré en el reflejo de la ventana oscura. Ya no era la esposa, ya no era la víctima, sino una sobreviviente.
de bordes afilados y curtida en la batalla, forjada en el crisol de la traición. La tarea final, la invisible, seguía pendiente. Sanar las heridas silenciosas y reconstruir una vida basada en la verdad, sin la necesidad de las mentiras azucaradas que él me vendió. Llevé la mano al bolsillo de mi abrigo y saqué la pluma negra iridiscente, el símbolo del casi accidente, la pieza tangible de su otra vida. Ya no me causaba miedo, ni asco. Era solo un recuerdo de un peligro superado. Caminé hacia la ventana de la casa de seguridad. La abrí al aire fresco de la noche y observé cómo el viento se llevaba a la pluma. Un adiós final y definitivo al fantasma que habitó mi casa. El silencio ahora era una promesa de un futuro libre de miedo, no una amenaza de desastre inminente. El reloj por fin se había detenido.